Dios me les bendiga, amados hermanos. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a Romanos, capítulo 12, versículo 19. Un versículo muy conocido entre nosotros. Amén. Romanos, capítulo 12, versículo 19. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción y gracia de su Santo Espíritu. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Un versículo muy conocido entre nosotros, ¿cierto, hermanos? Mía es la venganza, dice el Señor. Mas muchas veces nosotros como cristianos, nosotros no deberíamos tener enemigos, ¿cierto? Porque si nosotros somos cristianos, supuestamente nosotros ya hemos perdonado a todos aquellos que nos han ofendido. Amén. Pero siempre hay algo que cada persona de pronto guarda en su corazón y no le ha entregado eso al Señor. Quiero que leamos también Romanos, el mismo 12, pero versículo 17. Dice la palabra del Señor: no paguéis a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. Amén. No paguéis mal por mal, ¿cierto? Porque el Señor a eso fue que vino, a que nosotros pagáramos bien por aquel que nos hizo mal. Mire, mis hermanos, yo era un joven, es un corto testimonio pero muy eficaz. Yo era un joven de 16, 17 años, en un hogar normal. Mis padres de muy escasos recursos. Cuando uno terminaba el bachillerato, no es como ahora ir a buscar universidad. En ese tiempo es vaya, busque dónde trabaja para ver qué aprende, ¿cierto? Fuimos 6 hermanos, 4 hombres, 2 mujeres. Mi hermano mayor fue el primero que salió a trabajar por los recursos, como solía pasar. Pues mi hermano salió a trabajar y cogió malos caminos, hasta que fue un delincuente de alto rango, dicen entre ellos. A mi hermano, estando en eso, a él lo mataron. Él era una ayuda para nosotros porque estábamos muy jóvenes y no podíamos trabajar. Yo estaba mucho más joven. Y cuando a él lo mataron, yo me prometí vengar su muerte, ¿sí? Y en eso a mí me dijeron, alguien me dijo, yo sé quién fue el que lo mató. Y está por la calle y está por ahí y se hace alarde de que él fue el que lo asesinó. Yo me prometí en mi corazón, dije, algún día lo haré, algún día lo mataré. Me fui, empecé a trabajar con la edad que tenía, ya me gradué, me fui a trabajar. Mi idea nunca se me quitó de mi cabeza, mis hermanos, siempre estaba ahí. Fui a trabajar con la única y sola intención de conseguir un arma. Y todo lo medité, todo lo preparé, todo lo llevaba en mi mente. Efectivamente, como al año, se me dieron los recursos y compré un arma de fuego. Y como uno en la calle oye tantas cosas, ¿no? Entonces le decía, cómprese un revólver, porque el revólver es muy fijo. Y si va lo que va, pues, hermanos, así fue. Esperé el momento ideal, esperé la hora, le hice seguimiento. Ese día era para un diciembre. Lo seguí al tipo, lo seguí desde que salió de su casa hasta que el tipo fue, hizo sus cosas, todo, se llegó la tarde. Y yo ya estaba listo. Yo dije, ya hoy es el día, hoy es la hora, y así como fue, yo también lo voy a hacer.
Hermanos, lo vi que salió del lugar donde estaba. Un lugar estaba tomando cerveza el muchacho ese. Y arrancó, entonces yo arranqué en mi moto y yo dije, aquí es. Ya iba listo, iba el arma todo listo, cargada, montada, todo. Hermanos, y me le fui detrás de él. Y cuando él pasó por un lugar así oscurito, le dije, esta es la hora, y me le fui de una. Llegué a donde él estaba y me le crucé. Entonces al cruzarle, él se cayó. Yo desenfundé el arma. Y él sabía que tenía su pecado porque él me dijo a mí, quieto, no, yo no fui, yo no lo hice. Entonces ahí fue donde yo le dije, usted fue el que hizo así, ¿por qué pide misericordia? ¿Por qué pide si es que usted lo hizo así con mi hermano? Él era la única ayuda que nosotros teníamos. ¿Por qué lo hizo? Le dije, ahora le toca a usted, papá, le dije. Estando en esas, ya el arma cargada y todo listo, se la puse en la cabeza. Hermanos, no fui capaz de hacerlo, no sé qué pasó, tantos años, tanto tiempo, y le hacía yo, y le hacía, pero había algo que no me dejaba presionar. Entonces el tipo se fue yendo poco a poco, y se fue yendo, y yo dije, pero ¿qué pasa? Porque no puedo dispararle. Uno en su humanidad, uno dice mucha, ¿cierto? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Si es que es la hora y es el momento y es ya. Mis hermanos, no lo hice, salí de ahí, cogí la moto y me fui llorando. Duré 2 días llorando. Yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasa? Usted dejó que se burlaran, dejó que la sangre corriera y no hizo lo que tenía que hacer. Y yo me daba golpes de pecho, yo decía, ¿pero qué pasa? Pero yo no sabía que había uno que estaba obrando en mí. Pasaron los días, pasó el tiempo. Traté de hacer la misma, traté de otra vez hacerlo y a mí nada me funcionaba. Entonces me encontré con un señor y nos pusimos a conversar y él me dijo, muchacho, ¿qué tiene? ¿Qué tal? Entonces él empezó a hablarme del Señor y me dijo, usted tiene dolor en su corazón, ¿por qué? Le dije, no, tengo algo que no puedo perdonar y no puedo perdonarme lo que no hice cuando debía haberlo hecho. Y él me dijo que el Señor me amaba, que el Señor me sanaba esas heridas, ¿no? Y yo le dije, yo lo sano hasta que no haga lo que tenga que hacer. Y dijo, no, hagamos una oración. Yo le dije, bueno, hagámosla. Hermanos, oré, pensé que no había pasado nada, salí en mi corazón con el mismo rencor, pero algo había hecho el Señor en mí, hermanos. Pasaron unos añitos y encontré la mamá de mis hijos y ella ya era conocedora del Señor. Cuando empecé a salir con ella, ya yo me descargué en ella, yo le conté lo que había pasado y lo que yo pensaba hacer. Y ella empezó a orar y orar por mí, hasta que un día el Señor hizo la obra y me cambió, me sacó de toda esa amargura, de todo ese perdón que dice la palabra, que dejándole las cargas, ¿a quién? Al Señor, ¿cierto? Y dejándole todo lo que nosotros tengamos en nuestro corazón, aquel que lo cambia todo, aquel que nos levanta, ¿cierto? Aquel que hizo ese milagro en nosotros. Entonces, mis hermanos, como dice su palabra, como lo dice Romanos, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Entonces dejémosle todo al Señor, que el Señor transforma lo que sea, mis hermanos. Me transformó a mí, me cambió, ¿cómo no a ustedes? Amén. Dios me los bendiga y Dios les guarde.